En este video les voy a mostrar la mejor configuración para Fortnite capítulo 5. Esta configuración sirve para tener más FPS, menos delay y menos ping. Así que antes de comenzar no olviden suscribirse al canal, ya que me ayudarían muchísimo. Estamos a punto de llegar a 25,000 suscriptores y mi meta es llegar antes de que termine el año, y yo sé que podemos cumplirlo. Sin nada más que decir, ahora sí comencemos. Vamos a empezar primero optimizando el Epic Games Launcher, que bien, de una vez les adelanto, vamos a estar optimizando el Epic Games Launcher y también el Fortnite, para que no se confundan. Así que bien, ya que estemos aquí en el Epic Games Launcher, nos vamos a ir a biblioteca, y ya que estemos aquí, vamos a bajar, o bueno, vamos a encontrar lo que vendrá siendo el Fortnite. Lo que vamos a hacer es darle acá a los tres puntitos, y nos vamos a ir acá donde dice opciones. Aquí lo que vamos a hacer es desmarcar y marcar opciones. Esto puede depender de cada quien. Por ejemplo, salvar al mundo yo no lo juego, así que yo lo tengo desmarcado. Si tú lo juegas, no lo desmarques. En texturas en alta resolución yo recomiendo que lo desactiven, ya que pues bueno, lo que estamos buscando es que tengamos más FPS y mejor rendimiento. Y esas texturas en alta resolución, aparte de que nos quitan FPS, también nos quitan bastante almacenamiento. Como podrán ver, pesan casi 16 GB. En sombreadores de DirectX 12, a la hora de que lo desactivemos, también se va a desactivar el modo de DirectX 12. Yo en mi caso no uso este modo, uso más el modo rendimiento, que pues bueno, es lo recomendado, así que yo lo tengo desmarcado. Y aquí donde dice predescargar recursos transmitidos, yo en los anteriores videos decía que lo desactivaran, pero bien, es muy importante que lo activen, ya que a la hora de que estemos jugando partidas, lo que va a pasar es que las skins de los jugadores pues no se van a ver, entre comillas. Lo que va a pasar es que en plena partida se van a estar descargando las skins, y bien, eso nos quita ping y también nos quita FPS. Así que si vieron mis anteriores videos y tenían esto desactivado, por favor actívenlo. Una vez hecho eso, le vamos a dar en aplicar y se va a empezar a hacer como una mini instalación. Voy a hacer un corte y ahorita regreso. Una vez hecha la instalación, ahora sí continuemos. Vamos a volver a darle clic a los tres puntitos, pero ahora nos vamos a ir a administrar. Ya que estemos aquí, nos vamos a ir acá donde dice verificar archivos, le vamos a dar acá al botón de verificar. Nos va a volver a hacer otra instalación, pero bien, esto lo que va a hacer es verificar si no tenemos alguna textura o yo que sé, que esté mal. Por ejemplo, me ha pasado a mí de que tengo texturas de que no cargan o que los FPS pues bajan así. Y bien, esto nos ayuda para ver si no hay un archivo corrupto y todo eso, o sea, te lo verifica. Así que bien, la instalación igualmente puede tardar. Voy a hacer otro corte también para que no sea tan largo el video. Y listo, gente, ya después de hacer el corte, ahora sí podemos seguir. El siguiente paso es opcional, si tú lo quieres hacer pues puedes hacerlo, y es poner un comando aquí dentro del Epic Games para tener más FPS, menos ping y también para tener menos delay. Para poner el comando nos vamos a ir acá arriba a nuestro perfil, y donde dice ajustes le vamos a entrar. Ya que estamos aquí, vamos a bajar hasta irnos, o bueno, encontrar el botón que diga Fortnite, le vamos a entrar, y en estas dos casillas vamos a marcarlas, y como podrán ver se nos va a abrir esto. Y bien, lo que vamos a poner acá será el comando que les voy a dejar acá abajo en la descripción. Vamos a copiar el comando y aquí lo vamos a pegar. Vuelvo a repetir, este comando sirve para tener más FPS, menos ping y menos delay. Si no les sirve el comando, simplemente pueden quitarlo y ya está. Por eso dije que es un paso opcional, que bien, sí nos ayuda esto mucho, pero tal vez hay gente que no lo ayude tanto. Así que pues bueno, ahora sí ya podemos cerrar todo esto, y ya podemos cerrar también el Epic Games Launcher. Y ahora sí vamos a pasar con las configuraciones de Fortnite. Y listo, gente, ya estamos acá en las configuraciones gráficas de Fortnite. Aquí vamos a estar configurando algunas cosas para tener más FPS. Así que bien, vamos a empezar. En modo ventana yo siempre recomiendo que lo pongan en pantalla completa, pero bueno, yo en mi caso lo estoy usando en pantalla completa en ventana, ya que estoy grabando y pues tengo que cambiar de ventana y todo eso. Te recomiendo que lo tengan en pantalla completa para que tengan más FPS, menos delay y todo eso. También para que Fortnite tenga más prioridad. En la resolución yo también recomiendo una cosa. Si tienes una PC de bajos recursos, si tienes un monitor, por ejemplo este de 1920 x 1080, recomiendo que bajes la resolución a una menor, por ejemplo la de 1280 x 720, ya que de nada te sirve tener una PC pues por decirlo así mala y un monitor bueno, ya que vas a perder FPS. Y bien, lo que estamos buscando en este video es tener más FPS, claramente. Así que bien, yo lo tengo así en 1920 x 1080 y en pantalla completamente ventana, ya que me gusta jugar así. Normalmente cuando juego sin grabar uso pues pantalla completa y pongo esta resolución. En sincronización vertical yo recomendaría que lo pusieran si tienen un monitor de 144 Hz o de 240, yo que sé, ya que si tienen un monitor de 60 y 75, a la hora de que lo activen se va a sentir un delay. Por ejemplo, yo en este momento lo voy a activar y ahora que estoy jugando se siente un delay muy raro, la verdad. Aparte, como podrán ver arriba, voy ahora a 60 FPS, o sea 60 Hz. Y ahora en límite de frecuencia de imágenes, mucha gente recomienda tenerlo en ilimitado, pero la verdad yo no lo recomiendo para nada. Y bien, no lo recomiendo ya que hay veces que hay gente que tiene pues malas PCs y su procesador también es malo. Por lo tanto, a la hora de que lo tengamos en ilimitado y estemos jugando, el procesador o la tarjeta gráfica pues el uso va a ser más elevado, e incluso puede llegar a 100% de uso, y sabemos todos que cuando llega a 100% se empieza a crashear todo, y si haces stream eso te puede perjudicar
mucho, ya que el stream se va a ver todo lagueado. Yo recomiendo que lo pongan en una cantidad estable como la de 60 o 120 o 144. A mí me va estable en 144, así que así lo voy a dejar. El modo de renderizado, como podrán ver, solo aparece el DirectX 11 y modo rendimiento, ya que el DirectX 12 en el Epic Games pues lo desactivamos. Que bien, al rato vamos a hacer unas configuraciones en DirectX 11, ya que también hay unas opciones ocultas. Así que bien, igualmente yo siempre recomiendo tenerlo en modo rendimiento. Quiero hacer una pausa para decirles algo muy importante, y es que hay gente que le funciona mejor el DirectX 12 que el modo rendimiento, y esa gente es la que tiene tarjetas gráficas de AMD, así que recomiendo que prueben y chequen que les va mejor. Aquí en brillo, esto ya es más a gusto personal, yo lo uso en 100%, no tengo nada de esto activado. Ahora, si bajamos más, como podrán ver, ahora vamos a estar en las configuraciones de calidad gráfica del modo rendimiento. Si tienen DirectX 11 les va a aparecer más opciones, pero como yo estoy usando el modo rendimiento, pues me aparece solo esto. Así que bien, en resolución 3D yo recomiendo que lo pongan en una cantidad como la de 70 o 60%. Esto es la resolución del juego. Entre más baja la ponga, se va a ver más feo el juego. Por ejemplo, actualmente estoy usando todo al 100% y así se ve el juego. Pues bien, se ve en una calidad pues decente. Ahora, si yo bajo la resolución a un 13 o 2%, como podrán ver, todo se va a ver borroso. O sea, literal no se puede jugar bien. Por eso recomiendo que lo tengan en una cantidad pues como la mitad, por ejemplo 60%. Como podrán ver, se va a ver un poco borroso, pero bien, ya se puede jugar mejor. E igualmente también vamos a tener más FPS entre más baja la ponga. A mí me gusta jugar en el 100%, la verdad. Yo lo voy a dejar así en un 92%, ya que a mí me gusta jugar mucho así. Aquí en geometría virtualizada lo vamos a tener en no. En distancia de visión, para tener más FPS, vamos a tenerlo todo en cerca. Igualmente en texturas igual vamos a ponerlo en baja. Igualmente en mallas, para tener más rendimiento, vamos a ponerlas en baja, pero a mí ya no me deja ya que estoy en partida. Pero aquí hay un dilema. Por ejemplo, si a ti te gusta jugar con las mallas en alto, si tienes todo en bajo y tienes las mallas en alto, como podrán ver, a la hora de jugar se va a ver pues así las paredes o todo eso. Y bien, se va a ver como si no tuviéramos las mallas activadas. Para que se vea bien la pared, lo que tenemos que hacer es acá en distancia de visión ponerlo en media. Ahora, si aplicamos y aceptamos, y como podrán ver, ya se va a cambiar la construcción. Se va a ver de esta forma ya bien. Que bien, si les soy sincero, no sé por qué pasa esto, pero bien, yo en mi caso lo dejaría así, en distancia de visión en media y en mallas alto, ya que a mí me gusta jugar así. Pero repito, en este video buscamos tener más FPS, así que vamos a poner todo en bajo. En mostrar FPS vamos a tenerlo activado pues más que nada para ver los FPS. Y listo, terminamos con las configuraciones gráficas de acá. Ahora vamos a pasar acá donde está el engranaje. Ya que estemos acá en el engranaje, vamos a bajar hasta irnos acá donde dice repeticiones. Lo que vamos a hacer es desactivarlo. Si tienes todo en sí, lo que vamos a hacer es desactivar todo, ya que bien, si no sabes para qué sirve esto, pues bueno, las repeticiones básicamente graban toda la partida. Es como si estuvieras haciendo un gameplay. Y bien, aquí mismo te dice, la grabación de repeticiones puede afectar el rendimiento y ocupar espacio del disco duro. Si veían que yo lo tenía en sí, es porque hacía algunas miniaturas, o sea, gameplay. Así que bien, recomiendo tenerlo esto en no, y también acá abajo donde dice ahorro energético, vamos a tenerlo igualmente en desactivado. Y listo, le damos en aplicar, y ahora sí, vamos a pasar con las configuraciones del DirectX 11. Listo, gente, ya tengo activado el DirectX 11 y como podrán ver, tengo más opciones acá. Lo que vamos a hacer es igualmente desactivar algunas. Aquí en anti-aliasing y super resolución vamos a ponerlo en no. En resolución 3D vamos a dejarlo igual como lo dejamos anteriormente. Iluminación global vamos a ponerla en no. En reflejos igualmente vamos a ponerlo en no. Distancia de visión yo lo voy a poner en media. Texturas en baja, efectos en bajo y procesado también en bajo. Ahora vamos a bajar. Aquí donde dice usar la depuración de cuelgues de la GPU vamos a ponerlo en no. En marcadores de latencia igualmente vamos a ponerlo en no. Y acá donde dice Nvidia Reflex de baja latencia igualmente lo vamos a poner en no. Básicamente vamos a deshabilitar todo. Y también si tenemos esto de desenfoque de movimiento en sí, vamos a activarlo. Más que nada a la hora de que te mueves o haces movimientos bruscos, se va pues a desenfocar la pantalla básicamente. Y en la verdad a mí no me gusta esto, así que lo voy a desactivar. Y listo, gente, eso es todo lo que desactivaríamos del DirectX 11. Que bien, nada que ver esto, pero el DirectX 11 y modo rendimiento con todo en bajo se ve igualito. Y listo, gente, eso ha sido todo por hoy. Si se preguntan por qué se escucha así el audio, es porque estoy grabando desde el celular. Pero pues bueno, quiero decirles que tengan una muy bonita Navidad. Por decirlo así, este es como su regalo de Navidad. Ahí me comentan qué les regalaron a ustedes. Y ya para terminar, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y obviamente dejar su like. Aquí en pantalla les voy a dejar un video que les recomiendo ver, que la verdad está muy bueno. Y sin nada más que decir, nos vemos.